guztiari. Dakizuen bezala, orain bigarren bloke badaukagu, mahai-inguruen mahai-inguru bat izango da, foru aldundiek beraien esperientziak eta tresnak erakustiko dizkigute. Así que voy a presentar brevemente a las ponentes que tenemos ahora del bloque de la mesa redonda de instituciones, que por orden de intervención primero nos hablará Cristina Sarduy, que es secretaria técnica de Políticas de Género de la Diputación Foral de Vizcaya. Eso, Cristina. Seguidamente nos hablará Arantxa Cañamares, del Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava. Kaixo, Arantxa. Por último nos hablará Coro Iriarte, de la Dirección de Presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así que lo dicho, cada una de ellas hablará pues, desde su experiencia y alguna de ellas presentará alguna herramienta y luego pues, habrá una ronda de preguntas o dudas o lo que queramos. Sí quería excusar en cierta forma a Gobierno Vasco, tanto a Emakunde como al Departamento de Economía y Hacienda. Están ahora muy atareadas con el presupuesto del nuevo año y de la legislatura y bueno, no han podido participar, ¿no? Porque ambos departamentos son las que están liderando la incorporación de la perspectiva de género en gobierno, como algo ha comentado Yolanda, que también ella sabe algo de este proceso, ¿no? Que yo creo que lleva desde 2015 o así, y que se cuenta con una herramienta de análisis de los programas presupuestarios con el objetivo de determinar el impacto de las políticas públicas en la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres y establecer medidas en base a ellas, ¿no? Pues de mejora y para asegurar un impacto positivo. La agencia también está en ese camino con sus retos y sus dificultades. A día de hoy no podemos decir que tengamos incorporada la perspectiva de género en nuestros presupuestos, más allá de los compromisos presupuestarios que tenemos vigentes en el cuarto plan director con el que contamos desde la agencia, ¿no? Que por un lado son destinar un 20% de los fondos que concedemos a iniciativas exclusivamente dirigidas al empoderamiento de mujeres. O sea que un 20% del dinero que repartimos va dirigido al empoderamiento de mujeres y un 10% también de ese presupuesto va dirigido o se implementa a través de entidades locales que son entidades feministas. ¿Vale? Sabemos que eso no es tener incorporada la perspectiva de género, pero bueno, ahí vamos también haciendo ese reto. Y sin más que añadir, le doy la palabra a Cristina, Nairezunean, eskerrik asko. Bai, egunon, eskerrik asko Edurne. Nik uste dut entzutakoarekin lotuz, nik esango dana nahiko errepikakorra izango da, azken baten daukaguzan zailtasunak, daukaguzan erronkak, daukaguzan oportunitateak ere, aukerak ere, nahiko antzekoak direlako, nahiz eta gurea administrazio handi bat izan eta aurrekontuak egiteko modua, koordinakundearen egiteko modutik desberdina den, ezta? Me toca a mí hablar de la experiencia de la Diputación Foral de Vizcaya y justo estos días estaba pensando un poquillo en esto para contaros y echando la vista atrás también, ¿no? De cuándo habíamos empezado con estas iniciativas en relación a la presupuestación con perspectiva de género. Y al final el resumen de lo poco que yo os voy a poder contar hoy es cómo hemos pasado de hacer informes de presupuestos y género a que algunos de los programas, algunos, no todos, los programas de la Diputación Foral de Vizcaya se presupuesten con perspectiva de género, aún de una manera humilde, pero se presupuesten ya con una perspectiva de género. Mirando hacia atrás, cuando empezamos con este programa, con este reto, fue como en el 2011, o sea que han pasado ya la friolera de 9 años. Son muchos años, pero son también pocos años. O sea, quiero decir que a mí se me han pasado rápido, será eso. Lo cierto es que también me ha permitido constatar que de los pequeños pasos realizados en estos 9 años hemos construido grandes avances, lo que me permite también mirar con un poquito menos de desesperanza a los grandes retos que tenemos por delante todavía para incorporar la perspectiva de género en la presupuestación, no solo en el presupuesto, ¿no? Yo distinguiría, hay dos planos muy al hilo de lo que Yolanda decía esta mañana. Por una parte está un plano más político. En ese plano político se distribuye el gran presupuesto de la Diputación por áreas y se establecen las grandes líneas estratégicas de actuación de la Diputación. Y hay un plano más técnico en el que entran en juego pues, entre 75 y 85 personas gestoras de cada una de las
de cada uno de los programas presupuestarios, de cada negocio, de cada actividad de la Diputación y que van a definir también qué hacer con ese negocio, cómo hacer que su actividad, su programa concreto sea una herramienta de hacer igualdad, ¿no? Entonces ahí distingo como dos planos distintos. Y también distingo dos planos en la presupuestación. Uno es el dinero, cuánto dinero y para qué y cómo lo gastamos, cuánto es para igualdad y cuánto del resto del dinero de la Diputación se gasta con igualdad. Y el otro plano es qué hacemos con ese dinero, cuáles son los objetivos de igualdad, lo cualitativo, lo que hacemos con ese dinero. Entonces, bueno, pues en un recorrido un poco rápido de cómo hemos llegado en la Diputación a donde estamos, que luego os cuento más en detalle, es verdad que en 2011 empezamos ya a mirar qué hacían otras administraciones en temas de presupuestos y género, ¿no? Pues miramos el modelo andaluz, que ya estaba haciéndolo y que además lo hacía desde el liderazgo de la Consejería de Economía, desde la Dirección de Presupuestos, no desde el área de igualdad. Sino, bueno, yo creo que tenían una visión muy estratégica de qué podían hacer con los presupuestos a partir de la igualdad, ¿no? De hecho, lo decían abiertamente. La gente de presupuestos decía, a mí la igualdad me cae simpática, pero para mí es una herramienta de gestión presupuestaria. Yo creo que era una visión interesante. Bueno, pues desde ahí, en la Diputación, también, como habéis comentado en la coordinadora, construimos un grupo de trabajo con gente de Hacienda, de presupuestos, algunas personas que gestionan presupuestos dentro de la Diputación. O sea, quiero decir que son las que construyen su propio presupuesto, gestores, gestoras, y con gente de igualdad. Y tomamos como referencia la herramienta andaluza para adaptarla a la realidad de la Diputación, a la realidad no solamente social, administrativa, sino a la realidad de instrumentos, cómo presupuestamos, cuál es nuestra herramienta de presupuestación, ¿no? Y construimos un modelo, adaptamos ese modelo, lo hicimos propio y lo planteamos al Departamento de Hacienda y a nuestra Dirección de Igualdad para integrarlo en la Diputación. Pero bueno, pues en ese momento eso quedó ahí, quedó en un cajón, como un ejercicio que nos resultó muy útil para aprender, pero que todavía no se integró. Bueno, en estas juntas generales nos toca la puerta y nos hace un requerimiento y nos lo hace obligando a que las disposiciones normativas, los proyectos de norma, tengan que llevar necesariamente en su tramitación un informe de evaluación previa de impacto en función del género. Bueno, es una herramienta que ya la ley de igualdad en 2005 establecía como obligatoria, pero que lo cierto es que en 2013 todavía las administraciones estábamos asumiendo e introduciendo de una manera muy embrionaria en nuestro quehacer, ¿no? Entonces, claro, ya a partir de ahí, el proyecto de presupuestos del 14 tenía que llevar necesariamente este informe. Bueno, pues este informe no fue de presupuestación con perspectiva de género, lógicamente no lo fue. Ni siquiera fue un informe de evaluación previa de impacto en función del género, que como sabéis, y como Yolanda decía esta mañana, nos obligaría a hacer un diagnóstico de la realidad en la que impactamos e introducir en esa misma norma los ajustes necesarios para que ese impacto sea generador de igualdad. No, era un informe que recogía simplemente eso, presupuestos y género. ¿Qué es lo que los distintos programas presupuestarios estaban haciendo en materia de igualdad? Y que en realidad más bien no era cuál era el impacto que estaban teniendo, sino qué herramientas de género estaban utilizando. Si cuidaban el lenguaje, si introducían cláusulas en los contratos. Bueno, esto que parece muy humilde, sin embargo, fue un primer paso para implicar a los gestores y gestoras en la presupuestación para que se hicieran conscientes de la importancia de esta cuestión y para que fuese introduciéndose en su quehacer de una manera pequeña, pero ya lo fueron incorporando. Bien, empezamos con esto. En 2017, Juntas Generales vuelve a tocarnos la puerta. La verdad es que la incidencia política es muy interesante. O sea, quiero decir que a veces yo, como gestora, lo vivo como un incordio, también lo confieso así, como total no me veía nadie, pero otras veces es verdad que también nos mueve para poder conseguir, bueno, pues para ponernos en un camino determinado que necesariamente tenemos que acometer, ¿no? Bueno, pues vuelven a tocarnos la puerta y nos dicen, ¿qué pasó de aquel proyecto de 2013? ¿Dónde está? Habéis elaborado una herramienta, ¿por qué no está en vigor? ¿Por qué no lo estáis utilizando? ¿No? Entonces nos pusimos a ello y ya para los presupuestos del 2018, primero con un programa presupuestario y después hemos ido incorporando más programas presupuestarios, hemos ido haciendo ese intento de
presupuestar con perspectiva de género. Es decir, no ya de decir qué herramientas de género estoy utilizando o si incorporo cláusulas o no, sin siquiera medir si efectivamente tienen impacto o no, sino hacer un análisis de cuál es mi negocio, cuál es mi actividad, ver cómo esa actividad impacta en la ciudadanía vizcaína, ver qué brechas de género tengo en mi ámbito de actuación y cómo mi presupuesto puede contribuir a eliminar esas brechas de género, ¿no? O sea, esta es un poco en resumen lo que esa herramienta pretende. ¿Cuáles son las claves en esa herramienta? La que estamos utilizando desde los presupuestos del 2018. Establecer obligaciones a los programas presupuestarios en función de, o sea, graduadas, diferentes niveles de obligación a cada programa presupuestario en función de 3 cuestiones. Una, cuál es su competencia para diseñar sus programas, si tiene margen de maniobra, ¿no? Porque en algunas cuestiones la Diputación tiene mucho margen de maniobra y en otras se limita a ejecutar legislación estatal, por ejemplo. ¿Cuál es su margen de maniobra? 2, ¿cuál es el porcentaje de población en el que incide? Si es menos o más. Y 3, ¿cuál es su poder tractor, generador de cambio en materia de igualdad? ¿No? No es lo mismo que sea deporte o que sea juventud, que sea, que sea un programa de atención a personas y familias de personas con autismo, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en esas estamos. Hay otro elemento más que incide también en nuestra realidad actual, la norma foral de igualdad del año 2018, que establece también en la línea de lo que estáis apuntando antes, la obligación de que la Diputación destine un 1% del presupuesto de gestión propia a hacer igualdad, ¿no? Claro, en este tema, una de las cuestiones en las que hemos venido trabajando en los presupuestos 20 y 21 es en definir qué entendemos expresamente por hacer igualdad y qué es, digamos, gastar en igualdad y qué es gastar con igualdad, ¿vale? Entonces, somos cada vez más estrictas en lo que es gastar en igualdad y consideramos como tal solamente lo que es gasto directo en igualdad, y en el año 2020 el porcentaje del presupuesto es del 1,20% del presupuesto de gestión propia, y tratamos de que prácticamente el resto de los programas presupuestarios gasten con igualdad, que es lo que llamamos gasto transversal. Bueno, como entrar en los detalles probablemente sea mucho, y si queréis luego voy a las preguntas más concretas y porque el tiempo es muy limitadito, lo que sí voy a destacar es igual cuáles han sido nuestros aprendizajes, ¿no? Y dónde nos colocan esos aprendizajes de cara a los retos que ahora nos planteamos. El reto fundamental con el que vamos a contar con Yolanda, afortunadamente, es revisar nuestra herramienta de presupuestación con perspectiva de género a la luz de lo que hemos visto que nos vale y de lo que hemos visto que no nos vale, hacerlo de una manera que sea más sencilla, más incorporada a nuestras herramientas habituales, ¿no? Mila también ya lo decía, no podemos liar mucho a nuestra gente porque les volvemos locos, locas y no obtenemos lo mejor, ¿no? Que es al final su aportación. Bueno, pues para mí uno de los aprendizajes es que la presupuestación con perspectiva de género es la herramienta, es el principio y la base para el resto de herramientas de transversalización. Es decir, un gestor, una gestora hace un análisis de todo su programa presupuestario, ve cómo impacta, pero luego va a tener que conseguir esos objetivos a través de otras herramientas, a través de contratos, a través de normativa, a través de decretos de subvenciones, a través de campañas de sensibilización, a través de estudios e investigaciones, a través de, bueno, pues no sé, la cantidad de instrumentos de los que las administraciones nos valemos. Y en cada uno de ellos tiene a su vez herramientas de transversalización, cláusulas, evaluaciones previas de impacto, desagregaciones de datos, etc. Pero todo nacerá de los objetivos que se planteen en esa mirada que la presupuestación con perspectiva de género le va a aportar. Y después, cuando tenga que hacer el análisis del impacto de ese presupuesto y ligarlo además a la cuenta general, que es nuestro instrumento de evaluación del presupuesto, verá si efectivamente todas esas herramientas han conseguido el efecto deseado. Esto que en teoría se dice así de fácil, así de bonito, en la práctica es difícil,
Pero bueno, es el reto que nos planteamos. Entonces, para mí la presupuestación es clave desde un punto de vista burocrático, ya no solamente desde un punto de vista de doctrina de igualdad, desde un punto de vista de estrategia de trabajo en la administración. Yolanda ya lo ha dicho, compromiso político, claro, necesario. Las leyes son absolutamente necesarias para nosotras. Estos días yo tomaba conciencia, pensando en la charla de hoy, de cómo nos han cambiado el paradigma, la ley de igualdad, las normas forales de igualdad, pero incluso las obligaciones que las leyes de contratos, las disposiciones sobre subvenciones van incorporando, ¿no? Porque esto a los gestores o las gestoras nos colocan en esta posición y además generan en todas estas personas esa conciencia de que tienen que hacer igualdad con sus programas. La necesidad de formación, claramente, nosotras sabemos de igualdad, pero no sabemos de las actividades de la Diputación. Tenemos que combinar los conocimientos de unas áreas y de las otras, y esto no se nace aprendido, y estas herramientas no son de copiar modelos. Son herramientas en las que necesitamos casi más que modelos de referencia, lo que necesitamos es sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras para que entiendan la verdadera naturaleza de las herramientas que están utilizando. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es el objetivo? Casi más que darles trucos, ¿no? O sea, luego, lo que yo os decía, distinguir lo que es el gasto directo de igualdad de lo que es el transversal, necesidad de incorporarlo a las herramientas de presupuestación, que no sea un pegote ajeno a la herramienta de presupuestación. Y los retos que nos planteamos ya más a futuro es incorporar los ingresos a la presupuestación con perspectiva de género, no inmediatamente. Primero tenemos que aprender a hacer bien los gastos, pero sí tenerlo en mente y incorporar también a la cuenta general, la evaluación. Entonces, seguro que me he pasado o lo he dicho muy rápido, pero bueno, estas son un poco pues, las bases en las que estamos trabajando en Vizcaya. Osondo, Cristina, eskerrik asko, creo que más o menos en tiempo, o sea que ahora le damos la palabra a Arantxa Cañamares, del Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad de la Diputación Foral de Álava. Eskerrik asko. Kaixo, mila esker, Edurne, mila esker denoi, egunon. Bueno, Arantxa Cañamares naz, berdintasun lankidentza eta kulturartekotasun zerbitzu burua. Bueno, empiezo con los agradecimientos tanto a vosotras, las organizadoras, la Cordi, agencia, y también un placer contar con Yolanda, con mis compañeras que han estado hablando y con las que aprendo constantemente y todos los días. Bueno, Yolanda ya ha hecho también una parte, un marco muy conceptual, muy normativo, muy importante. Yo simplemente me voy a centrar más en la parte más práctica del trabajo, ¿no? Pues cómo lo estamos haciendo, qué herramientas estamos utilizando en este proceso. Y bueno, igual antes de compartir, no me importa si no me veis y que esté eso puesto, pero voy a hablar un poquito antes, sin más. Esta era la ficha que os traía para que vierais cómo estamos haciendo nosotras el proceso. Pero bueno, como os comentaba, creo que es más interesante, más enriquecedor, ¿no? Pues que os exponga un poco en esta práctica, en nuestro día a día, pues cuáles son más las dificultades y los logros con los que nos estamos encontrando, ¿no? Esta línea de trabajo se enmarca dentro del cuarto Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que además termina su vigencia este mismo mes, en 2020, por lo que, bueno, cara ya al quinto plan foral, pues bueno, se nos abre y somos bastante optimistas porque se nos abre ya otra oportunidad, ¿no? Para ir incorporando todos estos procesos de trabajos, ¿no? Sí que me gustaría empezar con algún previo, ¿no? Pues comentando que ya hace ya más de una década empezamos también a introducir el enfoque de género en los procedimientos de la Diputación Foral de Álava. Empezamos, no tenemos capacidad para abordar todos estos procedimientos. Empezamos fuerte con lo que son las cláusulas de incorporación de las cláusulas de igualdad en convenios, contratos, subvenciones, el tema de la variable sexo, la evaluación previa de impacto de género. Todos estos procesos se han ido reglamentando dentro de la Diputación de Álava y bueno, con lo que comentaba Cristina, la importancia, ¿no? De que dispongamos también de un marco normativo foral, ¿no? Que bueno, pues que
tenga la obligatoriedad, diríamos, de poner en marcha todos estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos sirven y nos están sirviendo pues para disponer de personal en la administración foral, ¿no? Con conocimientos en la materia, ¿no? Que tengan destrezas para llevar a cabo la transversalización de la perspectiva de género, los diferentes procedimientos comunes de la Diputación, ¿no? Y en este caso concreto, bueno, pues para conocer, ¿no? de qué estamos hablando. Básicamente, en este caso sí que agradezco también al personal de Hacienda, Finanzas, Presupuestos, que nos ha estado guiando, porque desde Igualdad bueno, pues resulta bastante complicado, ¿no? Entender muchos de los conceptos y de las cuestiones que conlleva lo que es el presupuesto, ¿no? de una Diputación. Digo importante estos procedimientos que hemos estado acometiendo, pues porque en nuestro caso concreto nos han servido que a través de la formación y el conocimiento, ¿no? Pues hace ya casi 3 años dispongamos de un plan interno de formación dentro de la Diputación y además que financiado íntegramente por Función Pública, ¿no? Esto, el conocimiento es básico, ¿no? Pero como comentaba, ya me meto más en el tema, ¿no? Como comentaba Yolanda, ¿no? La integración del principio de igualdad en los presupuestos de una administración es una de las claves más relevantes, ¿no? Para medir el compromiso de esa organización con la igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Pues porque en definitiva el presupuesto no es más que la gestión política, la gestión de las líneas estratégicas y los programas públicos, y todo ello traducido en números, ¿no? Y lógicamente este compromiso, ¿no? Se encuentra estrechamente relacionado con los recursos humanos y económicos, ¿no? Que se destinan para el desarrollo de las actuaciones que nos ocupan, ¿no? La capacidad de intervención y de acción, en este caso del Servicio de Igualdad, ¿no? Pues depende sobre todo de dichos recursos, por un lado, y ahí yo creo que hay que ser muy realistas, ¿no? Y saber medir muy bien tu capacidad, ¿no? Dentro de la propia organización. Otro de los puntos clave también que creo que recojo de Yolanda es que el presupuesto del sector público foral, en este caso, es el instrumento de planificación, ¿no? Y de gestión por excelencia, ¿no? De la actuación de los distintos entes públicos, ¿no? Y por ello creo que es importante, y de hecho además en toda esta experiencia sí que la planificación se torna en un elemento fundamental, ¿no? A la hora de incorporar el principio de igualdad en los presupuestos. Esto lo comento, lo digo así a modo de contexto, pues para comentaros también dentro de las dificultades pues que es algo básico el tema de la planificación, que luego os comentaré. Yo sí que quería empezar con algunos avances, diríamos pequeños, ¿no? Pequeños avances, algunos de los logros que hemos ido consiguiendo con este proceso de incorporar género en los presupuestos. Un proceso que comenzamos hace 3 o 4 años escasamente, pero que bueno, nos ha ido permitiendo disponer de unos ejemplos, ¿no? Que puedan aplicarse además a otros programas presupuestarios y además de sistematizar también todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, en las directrices económicas y técnicas para la elaboración de los anteproyectos de los presupuestos generales, en este caso en el 2021 del sector público foral, ¿no? Pues ya se hace referencia ya al informe de género relativo a los programas presupuestarios, aunque como comentaba Cristina, bueno, medir el impacto, por lo menos nosotras estamos bastante alejadas de ello, ¿no? Pero bueno, creo que hay que empezar con los pasos precedentes a poder llegar a todo esto, ¿no? Comentaba, ¿no? Pues que en estas directrices, y bueno, aunque ya a partir del 2017 se incorporan todos estos temas, sí que hay este año un apartado concreto, ¿no? Se ha incluido un apartado concreto, ¿no? En el que se establece, ¿no? Y que igual parece un poco así de risa, pero que es bastante importante, ¿no? En el que establece que el procedimiento a seguir para introducir la perspectiva de género en el marco presupuestario ha de comenzar con el reconocimiento de la no neutralidad de las políticas, ¿no? Esto que parece algo esencial, ¿no? Bueno, pues sí que es bastante complicado en muchos casos dentro de la Diputación, bueno, pues hablar de la no neutralidad, ¿no? de las políticas. O sea, que imaginaos, ese es un primer paso que quería poner aquí,
y que además se han incluido, ¿no?, las directrices económicas, ¿no? Además, otros aspectos positivos, ¿no?, de este proceso ha sido el alinear, ¿no?, con el logro de la igualdad a esas personas que nunca se habían planteado ni siquiera la posibilidad de que los presupuestos públicos pudiesen tener capacidad, ¿no?, de incidir en la igualdad, ¿no?, mediante la transversalización de la perspectiva de género en los mismos. Y luego también en estas directrices se incorpora una ficha, ¿no?, que es la que yo os quiero explicar ahora, pero muy brevemente, para que en cada uno de los programas presupuestarios veamos qué capacidad tienen para incidir en la reducción de las desigualdades, ¿no? Y además de forma, ¿no?, que se consiga clarificar los programas presupuestarios respecto a su capacidad transformadora, ¿no? Esto respecto a algunos pequeñitos logros, ¿no?, que vamos consiguiendo con este tema, pero sí que tenemos también muchas dificultades que me gustaría también trasladaros, pues para que veáis en una administración, ¿no?, como esta, pues lo que tenemos que ir sorteando el día a día, ¿no? Una de las cuestiones es la no obligatoriedad, ¿no?, de la participación en este tipo de procesos, ¿no? Esto hace que no tenga consecuencias el abandono del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el proceso que iniciamos hace ya un par de años con este grupo de trabajo que os comentaré más adelante, ¿no?, empezamos con 16 programas y se finalizó únicamente con 6 programas presupuestarios, ¿no? Bueno, sabemos que estos procesos son a medio corto plazo, ¿no?, que son muy costosos, pero bueno, disponer por lo menos de estos 6 programas presupuestarios, ¿no?, con un trabajo muy profundo, ¿no?, pues creemos que es algo, ¿no?, y sobre todo que podamos trasladar también a otros departamentos, ¿no? Porque hay que apostar, ¿no?, por estos procesos debido a su alta incidencia en la transformación, ¿no? Y además hace falta también un compromiso ya más a alto nivel, ¿no?, en este sentido, ¿no? Compromiso técnico, en este caso solo, no es posible y eso lo sabemos todas. Hasta que no tengamos un compromiso político más claro, más de dirección también, ¿no?, que obligue, diríamos, de alguna manera, ¿no?, a que nos sentemos todas las personas y trabajemos en torno a este proceso, pues bueno, pues estamos hablando por eso de un proceso a medio y largo plazo, ¿no? Luego también, bueno, cuando planteamos este tipo de trabajo, que nunca son las mejores fechas, ¿no? O sea, todo el mundo estamos a tope, tenemos una sobrecarga de trabajo muy importante y entonces, bueno, pues la verdad que es bastante dificultoso, ¿no? Y luego también otra de las cuestiones o algunas de las dificultades también que os comentaba era, y por eso comentaba antes el tema de la planificación, ¿no? O sea, es necesario introducir, ¿no?, formaciones de planificación estratégica, ¿no?, para el personal de los centros gestores, ¿no?, de modo que podamos cumplir con mayor eficacia, ¿no?, y mayor eficiencia esta labor, ¿no?, y que nos resulte menos, diríamos, ajena, ¿no?, la transversalización de la perspectiva de género. También comentar las inercias de trabajo, ¿no?, que hacen que cada año, ¿no?, se vayan repitiendo, ¿no?, y que haya pocas o ninguna variación, ¿no?, en las memorias y las fichas presupuestarias de cada uno de los programas presupuestarios, ¿no? Estas inercias, además, en muchos casos, pues generan actitudes muy resistentes al cambio, ¿no?, y también a la innovación, ¿no?, y chocan frontalmente con el cambio que supone transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Y luego también otra de las cuestiones es la necesidad, ¿no?, de un sistema de seguimiento para conocer el grado de ajuste y los efectos de los mismos en el logro de igualdad. Bueno, estas son algunas cuestiones que quería comentar antes de empezar un poco, comentaros qué ficha presupuestaria hemos elaborado, ¿no?, y en la que se ha trabajado en este grupo del trabajo para integrar el principio de igualdad, diríamos, en la misión, ¿no?, en las líneas estratégicas, en los objetivos, en las acciones, en los indicadores de cada uno de las fichas, o sea, de los presupuestos, perdón. Sí que es cierto que antes de empezar con ese trabajo sí se llevó a cabo una clasificación de los programas, ¿no?, para valorar, diríamos, la relevancia, ¿no?, la capacidad de contribuir que tenía cada uno de los programas al logro de la igualdad, ¿no? Y para ello, bueno, hicimos una clasificación de los 68 programas que teníamos, en este caso,
y, bueno, en base a unos criterios, ¿no? Los criterios o categorías, ¿no? Bueno, me gustaría comentaros cuáles son estas, pues para que os hagáis una idea, ¿no? de qué categorías son las que establecemos para hacer esta baremación de la incidencia que pueda ser más alta, una incidencia media o incluso que tengan muy poca incidencia o no tengan incluso incidencia, ¿no? Entonces, bueno, las categorías son la obligatoriedad, los roles y los estereotipos de género, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, la corresponsabilidad, el alcance, ¿no? Como el grado en el que inciden las personas, la dotación económica es muy importante y la sostenibilidad también, ¿no? Entonces, bueno, en base a estos criterios, como os comento, hicimos esta clasificación para, bueno, con la intención, diríamos, de focalizar, ¿no? el esfuerzo que supone, ¿no? la integración de la perspectiva de género en aquellos programas, por lo menos, que tenían un mayor o que tienen un mayor potencial transformador de la realidad, ¿no? de desigualdad que viven mujeres y hombres. Y además, de tal manera que se vaya seleccionando anualmente un número de ellos, ¿no? para ir, bueno, hasta ir consiguiendo, ¿no? que todos los de alta, por lo menos, y media capacidad de incidencia integren esta perspectiva de género. Pero bueno, ya os digo que esto en una administración como es la Diputación en este caso, como comentaba Cristina, pues es bastante complicado, ¿no? Y ahora, bueno, pues antes de estos previos de dificultades y logros que os quería comentar, pues igual si ponemos esta ficha, que bueno, el PowerPoint que había preparado, no sé cuánto tiempo tengo, igual 5 minutos solamente, ¿no, Edurne? ¿Vos minuto bakarrik? Vale, sin más, pues muy rápidamente, no sé si está ahí el PowerPoint que estaba al principio y lo puedo manejar yo, entiendo, ¿no? Aquí, ¿puedo o no? No lo podrías manejar porque no te hemos dicho anfitriona. Ah, vale. O sea, no, creo que lo puede hacer Silvia, ¿no? Espera, que tengo aquí Mamen que me dice que sí, pues lo podemos hacer. Vale. No, lo tiene igual ella, ¿no? ¿Lo tiene ella? Nada, si lo tiene ella, nada, no, pues nada, no puedo manejarlo. Sin más, no sé cómo lo hacemos, lo vais dando. Es que... ¿Puedes compartir la pantalla? Sí, se supone que comparto pantalla. Silvia va a compartirlo ahora en la pantalla. Vale, bueno, simplemente comentaros que trabajamos con un grupo de trabajo, ¿no? Un grupo aquí, bueno, esta es la primera y yo no puedo ir cambiando, ¿no? Sin más, vamos viendo la primera y voy comentando, sino para que me vayáis moviendo la pantalla. Bueno, pues este grupo de trabajo, como bien ponemos ahí, es el motor de cambio, ¿no? Para el procedimiento de integración de perspectiva de género, ¿no? O sea, el objetivo, diríamos, es que las personas que participan, ¿no? obtengan las destrezas necesarias para la aplicación de lo aprendido en su puesto de trabajo, ¿no? Sí que priorizamos el trabajo práctico, la metodología utilizada, lo comento también, ha sido semipresencial, es algo que ha sido muy valorado también por las personas que participan en este proceso, porque bueno, por un lado en la presencial se han abordado, ¿no? los contenidos formativos, el trabajo práctico que han ido elaborando, se ha reflexionado, ¿no? y se han llevado a cabo debates muy interesantes en esa puesta común, ¿no? en común que se ha llevado a cabo. Y luego estaba la parte más online, diríamos, a través de una wiki, a través de herramientas, ¿no? Bueno, pues que les ha permitido a las personas también pues, organizar su trabajo con mayor flexibilidad y además, bueno, agradecer también en este caso a ICADI, ¿no? a Isabel Alonso y a su equipo, que han sido quienes nos han estado acompañando en este proceso. Entonces, toda esa parte, ¿no? de práctica, pues la hemos tenido ahí con ellas. Entonces, bueno, pues igual pasamos a la siguiente, no me quiero liar más. En este caso, pues, ¿qué teníamos? ¿no? ¿Cuáles son las ideas un poco de partida? Había que identificar estas memorias, esta ficha de programa presupuestario. Hay que identificar bien a las personas que conocen bien los programas, porque como decía Cristina, bueno, pues somos muchas personas gestoras, ¿no? En este caso, bueno, hablamos de secretarías técnicas, hablamos de personal técnico que lleva
lleva a cabo programas, o sea, la verdad que definir, ¿no?, quiénes son las personas adecuadas, diríamos, para llevar a cabo este trabajo, pues bueno, eso también lo vamos viendo según va avanzando el proceso año a año y vamos viendo qué errores vamos cometiendo y con qué personas son con las que tenemos que contar. Pero de todas maneras, lo importante es que se conozca, que conozcan bien y que analicen bien las directrices de elaboración del presupuesto para poder llevar a cabo este análisis de género y sobre todo la valoración del impacto, ¿no?, que tiene. Pasamos, si nos importa, en esta primera aproximación, ¿no?, es, bueno, ¿de qué trata el programa, ¿no? ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué se gestiona y para qué se gestiona? ¿A quién involucramos, ¿no? ¿Y qué información se tiene en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de información se aporta en cada uno de los presupuestos, de los programas presupuestarios? Y además, lo importante de identificar los objetivos y los resultados del programa. Esto es, diríamos, una primera mirada, ¿no?, para, si pasáis por favor otra vez, para establecer, ¿no?, ese diagnóstico previo que habéis hablado todas y sobre todo la identificación de ese mandato normativo, además de la identificación de las desigualdades de género. En ese primer diagnóstico previo nos va a llevar luego a esa planificación, ¿no? Esa planificación que además os comentaba antes, ¿no?, pues que sí que el funcionariado, ¿no?, que por lo menos es algo que nos damos cuenta, que el funcionariado, ¿no?, que formamos la administración, bueno, pues carecemos bastante diríamos, de esta formación de planificación, ¿no?, y de incorporar, no tenemos mucha destreza, ¿no?, en planificar el contenido y que esté basado, ¿no?, en la incorporación del género, ¿no? Es algo que necesitamos. Entonces, en esta planificación sí que hemos trabajado sobre la inclusión de la igualdad, pero no solamente en los objetivos, sino también en estas acciones y medidas, ¿no?, y los indicadores y sobre todo en esa evaluación ya previa de impacto de género que se va haciendo para ver qué resultado previsible tiene en mujeres, pero además también en la igualdad, ¿no? Es algo en el que todavía nos faltan muchos pasos por dar y creo que además es lo fundamental, poder llegar a través de un programa presupuestario a esto, ¿no? Entonces, en la aplicación de la ficha ya, si pasáis, sin más, teníamos una ficha que os la presentaré ahora en la siguiente diapositiva, en la que qué estructura tenemos y qué contenidos tiene esta ficha. Bueno, pues datos de identificación del programa, si es pertinente, eso sí, todos los programas presupuestarios, lo primero, ese primer paso lo hacemos, es decir, es pertinente, o sea, incide en personas, incide en mujeres y hombres, si incide directamente ya pasamos ya a los siguientes puntos de la ficha y si no incide, pues lo dejamos ahí, ¿eh? Entonces, si veis... Barkatu, Arantxa. Listo, ya me he hecho ya... Listo ez, baina, bueno, ya 20 minutu edo la pasatira, eta ez atzerateatzi beste interbentzioak, igual, minutu pare batzutan edo la, eta gero elkarbanatuko degula... Vale, oso ondo, bai, parkatu. Bueno, hau banatuko danez bai, ikusiko dozu, y como se va a repartir esto también, pues ya vais a ver un poco la ficha que hemos llevado a cabo, un poco ver este primer análisis de género de los presupuestos, en los programas presupuestarios, cómo atendemos a los mandatos normativos, los mandatos programáticos y luego ya también cómo vamos ya, no solamente los mandatos normativos ya generales, ¿no?, que nos está diciendo las leyes de igualdad que tenemos, sino también las sectoriales, que son fundamentales para hacer estos análisis, estos diagnósticos de los programas. Y luego ya vamos también a la identificación de las desigualdades de partida, o sea, en qué consiste, conocer qué situación y posición tenemos, mujeres y hombres, y para qué sirve, ¿no? Y además, bueno, pues veréis en el PowerPoint que tenemos algunas preguntas clave para poder ir desarrollando todo esto y ya lo dejo aquí. Hay otra parte que responde a la planificación que como os comento es bastante importante para nosotras, porque al final tenemos unas necesidades, unas desigualdades que se traducen en unos objetivos y que se convierten en acciones que requieren recursos, ¿no?, y que posibilitan, ¿no?, pues los resultados, esos impactos, ¿no?, y que se solucionen las situaciones de desigualdad que tenemos hoy en día. Nada más, eskerrik asko danoi eta mila esker. Oso ondo, eskerrik asko, Arantxa, barkatu, ya lo siento que toca a veces esta tarea de cortar.
las intervenciones, pero bueno, como supongo que compartiremos luego los materiales, pues se podrá profundizar en el conocimiento y luego, pues si alguien quiere ponerse en contacto o lo que sea, pues mira, para eso también sirven estos espacios, ¿verdad? Así que nada, ahora pasamos con la experiencia y la herramienta que nos quería presentar la Diputación Foral de Guipúzcoa y va a participar Coro Iriarte de la Dirección de Presupuestos, así que Coro, cuando quieras. Kaixo, mila esker Edurne, mila esker denoi, eskerrik asko por esta invitación y esta posibilidad de compartir, bueno, pues, los conocimientos que tengo en este tema. Bueno, yo no vengo del área de igualdad, nosotros somos del área de Hacienda, de la Dirección de Finanzas y Presupuestos, y bueno, un poco lo que vamos a explicar es qué instrumentos hemos desarrollado o hemos establecido para que podamos o se pueda trabajar el presupuesto con enfoque de género. Voy a intentar subir yo a ver, ¿lo veis? A ver. No se ve, tienes que dar arriba, abajo, perdona, compartir pantalla. Compartir, a ver, al verde. Hay un compartir pantalla abajo. Bye. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora vale. sí. Vale. Vale. Bueno. Así, vale, bien. Bueno, vamos a pasar de la normativa porque hay poquito tiempo. Bueno, esta es nuestra normativa en este tema. Un poco los inicios, haciendo un poquito rápido. Fue clave para nosotros, para el Departamento de Hacienda, para la Dirección de Hacienda, un acuerdo del Consejo de Diputados de julio del 2010 que ya nos decía expresamente, oye, tenéis que iniciar un proceso de análisis de la política presupuestaria y ya introducir en las directrices técnicas una herramienta, ¿vale? Y bueno, este fue nuestro punto de inicio. Y ya en los presupuestos del 2011 dijimos, bueno, pues hay que empezar a iniciar o a trabajar este proceso. Sí teníamos claro, o bueno, nos juntamos un grupo en el departamento y sí que teníamos claro, o llegamos a un consenso de que tenía que ser un trabajo interno del personal, es decir, que no viniese una entidad externa y nos hiciese el trabajo. Tenía que ser un trabajo propio del personal, de todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa y además un trabajo práctico. Por supuesto, faltaba formación, pero que esa formación fuese práctica, de conjunto, ¿no? de trabajar. Lo primero que hicimos fue identificar en los programas presupuestarios la pertinencia de género, pues salvo dos, todos se consideraron pertinencia de género, la medida era fundamental si afectaban de forma directa o indirecta a personas. Y el siguiente paso que seguimos fue una clasificación de los programas por su relevancia, alta, media o baja, y ahí seguimos la experiencia que había tenido la Junta de Andalucía. El tercer paso, bueno, ya había que empezar a entrar a analizar los programas, ¿no? Y bueno, allá fuimos conscientes de nuestra falta, ¿no? de formación en este tema y buscamos la colaboración de la universidad. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con Yolanda y con Merced Arañaga. Bueno, el resultado de esto es que se elaboraron unas fichas de género cuando se elaboraba el presupuesto y también una ficha de género en la cuenta general. En la ficha de género del presupuesto, pues metíamos los datos del departamento, su consignación, los objetivos, destinatarios, actividades y luego había un análisis cuantitativo por género y también un análisis por reflexión cualitativa. En la ficha de la cuenta general, obviamente partía de aquello que se dijo que se iba a hacer en el presupuesto y se hacía ya una valoración de esos indicadores en el caso de que se hubieran puesto y fuera posible hacer una valoración cuantitativa y cualitativa, y en aquellos que no había una valoración cuantitativa o ni tan siquiera había indicadores, pues hacía una valoración cualitativa. Pero eran unas fichas que se incorporaban a la información del presupuesto. En el año 2016, bueno, ya se plantea un cambio de legislatura y ese nuevo equipo trae un elemento importante y es que, plantea un nuevo modelo de gobernanza, la gobernanza colaborativa, y entre ellas dice, bueno, y el presupuesto de la Diputación tiene que tener
un presupuesto tiene que estar orientado a resultados, es decir, importa lo que se hace, pero es mucho más importante saber para qué se hace, qué se busca o qué se quiere lograr. Vale, por otra parte, ya con la experiencia que habíamos desarrollado en este proceso del enfoque de género, esas fichas que habíamos elaborado, nos dábamos cuenta, pues eso, que las fichas de género eran un anexo al presupuesto, ¿vale? No se integraban en la planificación de las políticas públicas. Y ya lo que nos parecía pues increíble era que no teníamos una conexión entre ese presupuesto con enfoque de género y los planes forales de igualdad de mujeres y hombres que sacaba la Dirección de Igualdad, ¿no? Entonces eso ya no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces con este nuevo planteamiento del presupuesto orientado a resultados, desde luego entendemos que dijimos, no, a ver, el tema de igualdad de mujeres y hombres es una política transversal, afecta a todas las entidades, es decir, este tratamiento no se hace solo en la Diputación, se hace a todas sus sociedades públicas, organismos autónomos y fundaciones, y todos los programas que son pertinentes desde la perspectiva de género, cuando planifiquen en el presupuesto qué es lo que van a hacer, qué objetivos quieren, etcétera, tienen que tener esta perspectiva. O sea, no se pueden olvidar del tema de igualdad. Ojo, en realidad tienen que tener una perspectiva de, en mi programa, qué desigualdades hay, de todo, es decir, desigualdades económicas, de sexo, religión, etcétera, lo que fuera. Lo que pasa es que la desigualdad, el tema de género, se intersecciona en todas ellas. Pero tiene que ser un elemento que culturalmente lo tienen que tener integrado a la hora de hacer su planificación. Y obviamente, pues que esa planificación tiene que estar enlazado con el plan de igualdad de la Diputación Foral. De ahí, efectivamente, en este momento, se inicia todo este proceso y se trabaja, y esto es fundamental, se trabaja con la Dirección de Estrategia del Diputado General, se trabaja con el órgano de igualdad de mujeres y hombres también, que está en el gabinete del Diputado General, y se trabaja en la Dirección de Finanzas y Presupuestos del Departamento de Hacienda. Entonces, es un equipo de trabajo y estamos ahí conjuntamente todos, ¿no? Con este objetivo. Bueno, al final lo que pretendemos es que estas personas de aquí, o esta persona que además es la responsable del programa, cuando se reúna con su equipo, esperemos que así lo haga, ¿no? Tenga en cuenta, bueno, qué elementos tengo, qué tengo que hacer. Bueno, pues tengo un plan estratégico que tengo que cumplir, tendré mi propio plan departamental que obviamente encaja con ese plan estratégico, tengo el tercer plan foral de igualdad de mujeres y hombres y tengo otros planes también transversales, en este caso son el de igualdad lingüística y también de participación, ¿vale? Y un poco esa visión de que tiene que formar parte de la cultura del personal, es decir, hombre, cuando tengo que hacer mi programa, pues bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué diagnóstico hacemos? ¿Qué datos tenemos? Eso es fundamental, buscar datos. No dejarte llevar por la inercia, empezar a buscar datos de mis políticas que hay. Hay brechas de igualdad, de igualdad de todo tipo, siempre incidiendo que género se intersecciona en todas ellas. Y ya hay, y bueno, ¿y qué objetivo nos proponemos? ¿Cómo los vamos a medir? Y una tercera pregunta que tiene que ver con esta transversal que también tenemos, bueno, es posible hacer un proceso participativo con este tema, ¿no? Que hayamos decidido. Bueno, con todo esto, este es un poco el diseño en papel, ¿no? Partimos de este plan estratégico, que obviamente tiene que estar interrelacionado con los planes transversales, tienen que estar coordinados. Los planes transversales que tenemos es igualdad de género, igualdad lingüística y participación. El propio plan estratégico quiere decir que tiene un objetivo específico que se le llama, es igualdad de género. Y todo esto se tiene que reflejar en el presupuesto orientado a resultados. Cuando un gestor, una persona gestora del programa empieza a elaborar su ficha de programa, pues obviamente además de los datos generales, de qué misión tengo, cuál es el diagnóstico, la necesidad, un poco lo que hemos visto antes, qué objetivos estratégicos tengo, indicadores, líneas, etcétera, tengo que tener en cuenta estos transversales. Pero es que además en esta ficha hay unos apartados específicos, luego lo vamos a ver, de datos concretos de ese plan transversal, ¿no? Y
Lo que sí, un poco novedad es que todo esto, es decir, todas las acciones que se establecen, están asociadas con partidas presupuestarias. Es decir, ya no es, o sea, está integrado incluso o sea, integrada la parte cuantitativa con la cualitativa que supone el presupuesto. ¿Esto qué nos permite? Que, bueno, no solamente que desde cuando se elabora el presupuesto sabes cuánto vas a destinar a cada acción y por ende ya vemos pues, a la política transversal correspondiente, a igualdad de género, por ejemplo, pero es que además, al estar interrelacionadas partidas presupuestarias con acciones de los programas, durante todo el año vamos a tener unas aplicaciones de seguimiento que nos van a poder dar datos de ejecución y de situación de cómo están cada una de esas actuaciones. A su vez, bueno, eso permite sacar una serie de informes que van pues, desde las distintas comisiones que se establecen para el presupuesto orientado a resultados, al Consejo de Gobierno Foral, y también informes específicos que sacan igualdad de género, igualdad lingüística y también participación. Hay un aplicativo específico que es Midenet que te hace, estos podrían decir sistema contable y modificaciones, te van a dar una información cuantitativa, ¿no? Pero Midenet, ahí es donde los gestores, las personas que gestionan los programas introducen los datos de grado de avance, análisis de indicadores, etc. Bueno, obviamente las aplicaciones de evaluación sería la parte final, o la cuenta general, obviamente se la sacamos con toda esta información, y esta es la que ahora todavía está pendiente de desarrollar, ya la evaluación. Es decir, bueno, aquello que has dicho que has hecho, bueno, qué ibas a hacer y cómo, bueno, no solamente cómo, si has conseguido o no, qué desviaciones hay, que esto aparece en la cuenta general, pero incluso ya una valoración específica. Y en este momento pues hay experiencias piloto que se están desarrollando. Y bueno, esta parte está ahí en diapositivas. Voy a intentar conectarme con la aplicación, ¿vale? Voy a ver si lo consigo. Esto es en DJD, tengo que, ¿no? Ahí, bien, a ver, un momentito, ¿eh? Perdonad por mi torpeza, ¿eh? Hay otra cosa, yo estoy obligada a llevar mascarilla, nos obligan, ¿eh? Ya lo siento, estáis todas a cara abierta, nosotros, aunque esté sola, nos obligan a llevar mascarilla. Bueno, a ver, esto es es el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural y pues imaginamos que somos pues, las gestoras las personas gestoras del programa de promoción, ciencia y tecnología. A ver cómo hago, porque se me ha quedado. No me ha dejado. Ay, perdón, promoción de ciencia. ¿Estáis viendo el aplicativo? A ver. Sí, Coro, sí, Sí, lo estamos vale. viendo. Yo por lo menos lo veo, sí. Vale. Sí. Vale, bueno, entonces somos ¿no? Las personas responsables de este programa, entraríamos aquí. Esto es cuando elaboran el presupuesto. Tienen esta parte general del programa, donde aquí incluyen, bueno, pues cuál es la misión, el diagnóstico, etcétera. Pero ya veis que hay una parte específica por cada transversal, ¿vale? Y esta es la de datos generales plan igualdad de género. Bueno, aquí es importante, bueno, primero está la clasificación de relevancia alta, media y baja, que hicimos un poco el criterio, ¿no? De que os he contado de la Junta de Andalucía. Luego el colectivo que afecta el programa, el análisis de las capacidades a las que incide este programa en cuanto a la calidad de vida, ¿no? de mujeres y hombres. Y este campo es pues, importante porque es donde realmente las gestoras, las personas que gestionan el programa tienen que decir qué desigualdad o qué brecha consideran que se produce en el ámbito en el que están trabajando, ¿no? Bueno, pues en este caso que estamos hablando de promoción de ciencia y tecnología, pues aquí están hablando de que efectivamente la presencia de la mujer en I+D es minoritaria, bueno, nos hablan de los porcentajes, de dónde sacan los datos, pues eso, ¿no? A nivel europeo, cómo es la situación. Bueno, va señalando y sí va señalando en este caso, bueno, pues, las brechas que esta persona cuando está trabajando en su programa detecta. Vale. A partir de aquí tiene que conectar con el plan estas son las acciones que tiene en su programa. En su programa va a hacer estas actuaciones, ¿bien?
Entonces, la primera valoración que hace, que le dice, oye, tienes una acción que es a proyectos y unidades de I+D empresariales. Tienes destinado 1.100.000. Tú reflexiona, le dedicas, o sea, hay una visión de género en esta acción que vas a desarrollar. Y, bueno, pues sí, ¿no? Vale, ¿cuánto crees, o sea, cómo cuantificas o cuánto consideras que tiene ese coste, esa visión que tú le estás plasmando, pues ya sea capítulo 1 o porque coges una asistencia técnica o lo que fuera? ¿Cuál es el coste de eso? Bueno, pues ha puesto un 1%, ¿vale? Pero, bueno, así va señalando, en todas tiene incidencia y vamos a hacer aquí un caso. Bueno, va a hacer una acción específica que es mujer y ciencia, ¿eh? Porque esto es, o sea, su actuación, bueno, más o menos que hace, tiene una incidencia en género, o sea, el género tiene incidencia en estas actuaciones y las califica o las valora en un 1%. Pero esta, mujer y ciencia, la he dejado ahí, vamos a hacerla, dice, bueno, no, mujer y ciencia, es que esta es 100%, ¿vale? O sea, todo el dinero que yo destino ahí es igualdad de género, porque es una acción concreta y específica para ella, ¿vale? Muy bien, ya nos ha marcado que ahí dedicas, pues eso, 170.000 euros. Bueno, todo esto es inventado, ¿eh? O sea que, bueno, que es una simulación, ¿eh? Vale, pincho en esta acción y me dice, bueno, bien, ahora me vas a relacionar esto con el tercer plan de igualdad que está aprobado, ¿no? O que tiene la organización. Vale, bueno, pues aquí me lo despliega y me dice, bueno, este plan de igualdad tiene el eje del buen gobierno, el eje de la economía y organización social para la igualdad, el empoderamiento. ¿En cuál consideras que está este tema de la innovación? Bueno, pues aquí hay uno que es muy claro, ¿no? Que es impulsar la presencia de mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en puestos de responsabilidad. Pues, bueno, pues marco este. Pero imaginaos que decimos, oye, pero también nos interesa, pues, no sé, profundizar más en los indicadores, por ejemplo. Bueno, pues vamos a marcar también este, lo tenemos ahí en mente, muy bien. Y este, ojo, representa el 80% y a este le voy a destinar un 20%. Vale, pues confirmamos, seleccionamos, decimos la ponderación va a ser un 80, hemos dicho. Y ahora el propio plan me dice, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Acciones concretas que vas a hacer. Entonces ya te dice dos, te ofrece dos. Pues dices, pues sí, voy a hacer esta, el impulso de medidas que fomenten el acercamiento de mujeres al mundo tecnológico y promoción de la identificación de mujeres, también. Pero es que además yo voy a hacer algo en concreto, o sea, algo que no lo tiene contemplado ni el propio plan de igualdad, ¿vale? Y entonces le digo, pues voy a hacer, no lo sé, a ver, pues unas jornadas, ¿vale? Así, ¿no? Lo pongo, vale. Y lo guardamos, ¿vale? Se le quedará aquí y ya está. Bien. Barca tu coro. Aquí la tarea nada amigable de controlar un poco la intervención de cada una, te pediría, si fuese posible, ir como cerrando, porque ya sí, llevamos... Ya cierro. Sí, ya está. Y luego, lo dicho anteriormente, que se puede contactar o compartir más información o lo que fuera, ¿vale? Es ricasco. Vale, bien. Bueno, pues esto, vas seleccionando y aquí lo mismo. Bueno, ya está, con esto termino. Pues podrías poner en la otra categorización que hemos dicho. Bueno, pues además vamos a intentar obtener más indicadores, ¿vale? Que poníamos, antes hemos puesto el 80, ahora sería el 20, etcétera. Bueno, este es un poco tendríamos que marcar el cómo. Bueno, con todo esto, al final, toda esta información sale en una ficha. Ya, no sé si a ver, que está a lo mejor el cargarlo nos lleva más tiempo. Voy a ponerlo en un solo idioma. Y con esto, o sea, lo que está totalmente vinculado, lo que es la ficha del programa y las distintas acciones que tiene un programa presupuestario con las partidas presupuestarias. Aquí aparecerá una acción específica de mujer y ciencia, lo que hemos dicho, pero luego además hay un apartado específico que es igualdad de género, donde aparecen todos los datos que ha introducido la persona responsable, con una cuantificación de cuánto se destina
a políticas de igualdad con los objetivos del propio plan al que está haciendo referencia y con las actuaciones concretas también relacionadas con el plan al que está haciendo referencia y con el criterio de ponderación. Todo esto existe luego un seguimiento, como he dicho, en aplicativos de grado de avance, de seguimiento de indicadores, etc. Hay mucho por hacer en este área, me voy a salir. Tenemos mucho que hacer aquí en Diputación, sobre todo en trabajar en esa visión de que cuando planificamos tienen que tener las personas gestoras de programas esa visión de igualdad, ¿vale? Y bueno, con esto eskerrik asko y Zuri Coro, eskerrik asko, siento, tenía que apretar un poco con el tiempo, pero bueno, es por respetar también un poco los tiempos y las obligaciones de cada una. Así que ahora, pues después de escuchar la experiencia y la herramienta de las diputaciones, no sé si alguien quiere profundizar en algo, hacer alguna pregunta, alguna duda que se nos haya quedado o especificidad. Levantáis la mano o habláis directamente o escribís en el chat. Pide palabra Gotzone de Osfan, o sea que si quieres activa el micrófono. Eguardian, eskerrik asko danori, zuen azalpenengatik, aurrekoei eta bai, oraingoei. Tenía una pregunta doble, voy a decir, para las diputaciones que habéis, bueno, más o menos veo que hacéis una categorización de los programas según su potencial transformador, ¿no? Alto, medio, bajo, por desconocimiento absoluto, ¿eh? No sé qué se podría considerar, qué programa de una diputación se puede considerar que no tiene impacto. Y luego, no sé si Yolanda sigue con nosotros también para apoyar. Estoy interpretando que es más bien los programas de actuación hacia el exterior. No sé, en el presupuesto de género también si estamos contemplando, digamos, los impactos internos. Eskerrik asko. Bueno, si quieres saber, desde el punto de vista en la Diputación Foral de Guipúzcoa solo hay 2 programas que no se consideran que están afectados por impacto de género. Es la deuda, que simplemente recoge lo que se paga de intereses y la parte de amortización, y los compromisos institucionales, es decir, que solamente se recoge, es un programa que recoge lo que pagamos de cupo, de aportaciones y de fondo, ¿vale? Son meros movimientos financieros realmente que lo que hacen es luego permiten desarrollar políticas públicas y es así que tienen impacto de género. Todos los demás están recogidos en lo que es de impacto de género. Respecto al interior, es decir, políticas que tienen relación con terceros, sí, por supuesto, pero sí, también hay bueno, función pública. En el informe de impacto de género presenta una evaluación de impacto de género dentro de la propia organización. Y luego también Diputación en Guipúzcoa sí que se hace, por ejemplo, el tema de ingresos. Sí que en el informe preceptivo se incluye un análisis de los ingresos haciendo especial incidencia en el ámbito de ingresos, lo que se llaman los gastos fiscales, que es la parte que dejamos los ingresos que dejamos de percibir, ¿no? Pues ahí sí que se hace una evaluación también de no sé si te he contestado. En el caso de Vizcaya, la graduación de los programas también es para establecer un diferente nivel de compromisos con respecto a la igualdad de género. Entendemos que todos los programas presupuestarios tienen algunos compromisos de igualdad, de mayor o menor medida. Es verdad que para el cálculo del 1% no tenemos en cuenta determinados programas, como son los de deuda que apuntaba Coro, o los referentes a las aportaciones a los ayuntamientos o el presupuesto de juntas generales. Pero en realidad todos los programas presupuestarios tienen algún compromiso en materia de igualdad. Y en cuanto a todo el tema interno, pues lo mismo que ha apuntado Coro con respecto a Guipúzcoa. Lo que esos programas tienen de gasto también se presupuesta con perspectiva de género o, bueno, se incluye en el informe de presupuestos y género, pero es verdad que no se hace un análisis, no en esta herramienta, por lo menos del capítulo 1, que es estrictamente lo que se destina al pago del personal, del funcionariado o del resto del personal público.
Sí, y en nuestro caso, bueno, no me voy a repetir lo que ha comentado Coro, lo que ha comentado Cristina, aspectos no quiere decir que no tenga una incidencia, sino que vemos que en algunos es una incidencia muy baja, pero todos tienen también incidencia. Esas que son muy bajas, aparte de las que he comentado de cuota, de compromisos institucionales, estamos hablando, pues eso, también tenía por aquí apuntado, es que son los cupos, lo que han comentado estas, algunos de vehículos, contratación de vehículos, edificios, aplicaciones informáticas, cuestiones que, bueno, que la incidencia sí que la tienen el hecho de ser contrataciones y en las contrataciones contratamos a empresas, a proveedoras, pero estas empresas tienen siempre personas detrás, por eso siempre tienen incidencia también en las personas que componen estas empresas. Pero bueno, por eso hablamos de incidencia más baja, pero en general todos tienen. Pues ondo, eskerrik asko hiruei. ¿Hacías también alguna pregunta para Yolanda? Si no se me ha escapado, Gotzone. Sí, un poco era lo de mirar hacia adentro. Lo de la mirada interna, ¿no? Sí, de qué compromisos sí, presupuestarios o qué, ¿no? Cómo podemos trabajar sí. eso, no en los productos, entiendo, ¿no? En lo que hacemos, sino a lo interno de... Las administraciones públicas en general tienen planes de igualdad internos, ¿no? Y lo que hacen también es un seguimiento. Y ahí es muy importante el tema de la formación interna del personal. Yo creo el tema de las promociones internas y luego también todo el tema de conciliación, ¿no? En el gobierno el tema de la conciliación, de la corresponsabilidad, de las políticas que se llevan respecto al personal, ¿no? Y a su forma de trabajar generan un gran debate y están siendo analizadas también desde este prisma en la actualidad. Por lo tanto, lo interior es muy, muy importante. Antes hablaba mucho de la importancia de la sensibilización, de la formación, de mirar de otra manera estas políticas, porque luego, como vemos, siempre va a haber un componente subjetivo, ¿no? Cuando nos autoevaluamos, ¿dónde colocamos esto? ¿Qué peso le damos? O sea, esto va a depender mucho también de las gafas que nos ponemos y del conocimiento previo que tenemos de la temática. Hemos visto en diferentes lugares. Por ejemplo, inicialmente en el Ministerio español, el Ministerio de Transporte consideró, ¿no?, que el transporte era completamente neutro al género. En su primer estudio de impacto dijo que era cero el impacto que podía tener el transporte, ¿no? Porque previamente no se había hecho el diagnóstico, no se había analizado y bueno, pongo ese ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos de ese desconocimiento interno de lo que supone, ¿no?, esta incorporación y se ha mencionado todo el rato esa necesidad de formación. Ya el personal interno tiene mucho, mucho que ver. Y lo que hemos visto en algunas administraciones cercanas con las que hemos trabajado también es que se menciona mucho ese vínculo entre personal político, personal técnico, ¿no?, esos grupos mixtos, pero cuando hablas con el personal técnico que está trabajando durante mucho tiempo en algunos programas, te dice que no se cuenta con ellas a la hora de valorar, a la hora de mejorar el programa y que eso también a veces falta comunicación interna y eso se tiene que hacer frente. Y otro tema es que también hay mucha movilidad dentro de la propia administración del personal, hay mucha rotación, hay mucho cambio de puestos y entonces experiencia que se ha ido acumulando y conocimiento, si no se expresa por escrito, pues se pierde. Y yo creo que ahí en Guipúzcoa, ¿no?, en la primera fase que se hizo en la legislatura anterior de hacer esos informes de impacto de género en los que se cruzaba la edad y se cruzaba el tema del enfoque de las capacidades que nos decía Coro y que no le ha dado tiempo tampoco a entrar mucho, creo que es fundamental el dejarlo por escrito también como un aprendizaje para el resto del personal que llega. Porque en temas de género parece a veces que siempre estamos empezando de cero. O sea, llevamos décadas, ¿no? Y ahí se decía, el gobierno vasco empezó en el año 2000 hasta el 2002, después cae, ¿no?, hasta el 2009, luego va la Diputación de Vizcaya en 2011, ¿no?, que nos comentaba Cristina, la Diputación de Guipúzcoa, incluso la de Araba también, ¿no? Tiene muchos altos bajos y entonces
para hacer ese seguimiento también y lo que vamos aprendiendo en el proceso y las dificultades y las resistencias y cómo les podemos dar la vuelta, es muy importante que a nivel interno también se tenga esa conciencia de que hay que dejarlo por escrito y hay que ver los avances que vamos realizando, porque cuando lo materializamos y lo escribimos, luego vemos que no se ha perdido todo, sino que vamos acumulando también, ¿no?, aprendizajes, formas de hacer y formas de integrar dentro de la propia administración. Hay otro tema que se comentaba y es que normalmente, como son dos esferas de trabajo que han estado muy alejadas, normalmente los mecanismos y procedimientos que se han establecido desde igualdad estaban lejos de los de presupuestos. Y la idea de integrar y volcar y que sea un único instrumento, ¿no?, que es a lo que está Guipúzcoa, pero que también está Vizcaya y seguramente está Áraba y está en la mayor parte de las instituciones y administraciones, es porque es fundamental hacer que sea uno, ¿no?, en el que se vayan cruzando y se vayan integrando, porque lo paralelo es mucho más fácil de perder. Entonces, a medida que lo integras y lo metes dentro de las dinámicas, es más fácil. Pero es verdad que las administraciones públicas son instituciones muy resistentes al cambio. Y eso realmente es un problema. Pero bueno, también hay mucha voluntad. Entonces, bueno, vamos a acabar con lo positivo, ¿no?, de que se aprende, pero es un poco tortuga, ¿no? La Unión Europea también lo decía, el Instituto Europeo, ¿no?, de Igualdad de Género, cuando hacía la evaluación hace un par de años, sacaba un caracol, una caracola, y también hacía ese símil. O sea, somos como caracolas que vamos muy lentamente andando, ¿no? Y realmente cuesta mucho este avance porque es algo que nos implica, o sea, aquí necesitas tiempo y se le dedica muy poco tiempo. O sea, creo que uno de los factores fundamentales es dedicarle tiempo al proceso y a la reflexión y a ese aprendizaje que se ha comentado, ¿no? Eskerrik asko, Aldundiei, eskerrik asko, Yolanda. No sé si tenemos alguna otra pregunta o inquietud. También viendo la hora, bueno, no sé si podemos alargarlo mucho más. Si nadie se comunica así rápidamente, igual podemos ir cerrando. Si tenéis cualquier inquietud de algún contacto para conocer más a nivel teórico o a nivel práctico de las herramientas que nos han presentado las diputaciones también, pues yo, si os parece, cerraría aquí. Agradecer a todas las personas participantes, desde Yolanda, ¿no?, que nos habla un poco de los antecedentes, de los primeros pasos, del contexto de donde surge, ¿no?, esta incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos, a qué responden, ¿no?, y las principales claves a tener en cuenta. También ha destacado, y ahora mismo además lo ha remarcado, ¿no?, pues esto es un proceso, lleva tiempo, lleva recursos, ¿no?, y entiendo que no solo económico, sino también de tiempo, ¿no? Yo creo que también se ha rescatado en todas las intervenciones la necesidad de la formación, ¿no?, que estamos hablando de algo complejo y que necesitamos formación e incluso acompañamiento externo, ¿no?, pues para ir detectando, entiendo, ¿no?, la importancia que tiene el presupuesto en clave de transformación en el ámbito de la igualdad. También destacaría la voluntad política, ¿no?, que es muy necesaria, desde tener marcos normativos que han comentado las diputaciones, ¿no?, pues la importancia de estar anclado a nivel normativo para iniciar estos procesos, ¿no? La coordinadora también ha destacado algunas cosas, pues eso, de complejidad, de partir de esta complejidad a ir haciendo cosas más prácticas, ¿no? No solo cuantitativas, que a veces igual pensamos en presupuestos y vemos todo números, sino también rescatar lo cualitativo de estos procesos, ¿no? Se ha mencionado mucho la necesidad de los diagnósticos, ¿no? Necesitamos un diagnóstico para ver en qué vamos a transformar luego a través de los presupuestos, ¿no? Se han mencionado también fichas, así como herramientas. ¿Qué más? La importancia de la incidencia, yo creo que también se ha destacado, ¿no?, que es importante que haya incidencia, ¿no?, para todos estos procesos. El establecimiento de obligaciones también, ¿no?, destacaría, ¿no?, porque pues, como dificultad igual se ha visto que en algunos casos no es obligatorio, pero bueno, por eso hay la necesidad de establecer ciertas obligaciones, ¿no? Y recoger aprendizajes, ¿no? Aprendizajes, y a mí me gusta mucho que alguien ha mencionado de combinar con los conocimientos, ¿no?
implica la interlocución o la coordinación de dos, departamentos, no sé cómo decirlo, de igualdad y de Hacienda, presupuesto, ¿no? El miedo y el recelo que igual hay entre una y otra, ¿no? Pues en cada una de esas va a haber conocimientos y tendremos que, ¿no?, hacerlos combinar y cada uno pues rescatar el aprendizaje del otro, ¿no? Arantxa de la Diputación nos ha hablado igual también un poco de las sombras, ¿no?, de las dificultades, ¿no?, pues eso de la no obligatoriedad, las actitudes resistentes que hay a estos procesos, que también ahora los ha mencionado Yolanda, y a veces la falta de sistemas de seguimiento, ¿no?, también que se ha mencionado más de una vez. Yo creo que eso así destacaría, no sé si alguien más quiere destacar algo o... Pues si os parece, damos por finalizada. Entiendo que vamos a compartir los materiales de las personas que hayan compartido. Tenemos también los contactos si alguien quisiera. Y otra vez agradeceros. Me ha gustado ver la cara de algunas de vosotras que hace tiempo que no nos veíamos, esperando que estéis bien y que sigamos bien y esperando también que nos veamos en otras formas, ¿no? Pero bueno, también aprovecho para desearos buenas fiestas, urte berrión y todas esas cosas, ¿vale?